Gloria sea Jesucristo, bendito sea el Señor. San Juan capítulo 16. Vamos a estar meditando, hermanos, en el versículo 5 al 10. Gloria sea el Cordero de Dios. Amén. El tema de hoy se titula, hermanos, lo que el hombre no puede ser sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Entendimos? El viernes Dios nos presta la vida. Vamos a estar viendo lo que el hombre no puede hacer sin la presencia del Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver lo que el hombre no puede ser sin el Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo cuando analizo, hermanos, el plan de redención de Dios, siempre llego a la misma conclusión. Dios es sabio y es perfecto en todos sus caminos. Él es perfecto en todos sus caminos. Cuando hablo camino, estoy hablando de sus proyectos. Y Él hizo un proyecto para nosotros, hermanos, según la Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Hizo un proyecto de redención, salvación, regeneración y vida eterna para nosotros desde antes de que el mundo fuese hecho. Todo lo que usted ve y lo que no se ve, como el aire, los espíritus, todo, nada había sido hecho y ya Dios había hecho un plan para nosotros. Y lo hizo de una manera tan perfecta, hermanos, que Él sabía exactamente, hermanos, lo que íbamos a necesitar para poder coronar nuestra carrera. Él sabía perfectamente. De todo lo que Dios hace por nosotros, solamente falta un ingrediente de nosotros. Y ese ingrediente de nosotros es la voluntad. Porque el plan de redención, el plan de salvación, el plan de regeneración, el plan de vida eterna ya está. Ya Cristo pagó en la cruz y lo hizo todo por nosotros. ¿Qué se necesita ahora? Que nosotros hagamos algo por nuestra propia salvación. Entonces, una de las cosas, hermanos, que me impacta mucho cuando yo analizo todas estas cosas, es el hecho, hermano, de que Él pone a su Santo Espíritu en nuestra vida. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente se derramaba sobre los profetas, los sacerdotes, los jueces y los reyes. Solamente en 4 personas se derramaba el Espíritu Santo. Nadie más tenía el Espíritu Santo. Cuando los discípulos andaban con Jesús en la tierra, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y esa es la gran diferencia que hay. Entonces, cuando Jesús ya está a un día de ser crucificado en la cruz, Jesús les hace ver a ellos la importancia de que Él se vaya. Porque si Jesús no se va, el Consolador no vendría. Entonces, todo lo que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra, ponga atención a esto, porque Jesús le dice a los discípulos en San Juan: y mayores obras haréis vosotros porque yo voy al Padre. Ponga atención a esto. Todo lo que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra, su obediencia al Padre, su servicio, el perdón, el amor al prójimo, el perdonar y bendecir a los que lo maldecían, todo lo que Cristo hizo, usted está capacitado a hacerlo porque el Espíritu Santo está en usted. Es imposible que usted se parezca a Jesús sin el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no nos parecemos? Le voy a decir por qué. Porque tenemos 2 naturalezas. Una es humana, la carnal, la que usted nos ve, y la otra es espiritual. Y desgraciadamente nosotros los cristianos, hermanos, actuamos más por la carne que por el Espíritu. Desgraciadamente. Somos más guiados por la carne, por la emoción, por la codicia, la envidia, los aplausos, la admiración de la gente, el rencor, el odio, la avaricia, la envidia. Somos más dados a que nuestra voluntad sea controlada por nuestra naturaleza humana, que está totalmente extraviada de la verdad. Y el otro problema que tenemos, hermanos, como cristianos, y eso lo tenemos todo. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 7,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, esto hago, dando a entender que él conocía la voluntad de Dios, pero su carne lo llevaba a pecar, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Santiago dice en el capítulo 4, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. El otro problema que tenemos como cristianos nosotros, le voy a decir cuál es. La mayoría de cristianos, yo calculo arriba del 85% de los cristianos de hoy, ni les interesa la palabra de Dios, ni viven conforme a la palabra de Dios, ni tienen reverencia a la palabra de Dios. Póngase a pensar usted, por ejemplo, ¿cuántas decisiones usted ha tomado desde ayer a hoy? ¿Y cuántas de ellas usted ha dicho, ¿está eso en la Biblia? ¿Cuántas veces? Dicen los sociólogos que nosotros tomamos en el día 10,000 decisiones. Cada ser humano toma al mínimo 10,000 decisiones. ¿En cuántas de ellas consultamos a Dios? ¿Cuántas de ellas? Cuando vamos a hablar, cuando vamos a pensar, cuando estamos al frente de la televisión, de la internet, y estamos viendo cosas que son totalmente desagradables. Cuando vamos a platicar con alguien, estamos haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor. Le digo esto ¿por qué? Porque en el libro de San Juan capítulo 7, del 37 al 39, el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo vendría a nuestra vida, viene a todo aquel que cree en Él. Si usted es cristiano, el Espíritu Santo está en usted. Pero una cosa es que el Espíritu Santo esté en usted, y otra cosa es que el Espíritu Santo lo gobierne a usted. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es lo que tenemos que prestar atención nosotros. Hablamos mucho del Espíritu Santo. Hemos recibido muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿quién es el que nos dirige? Y la otra pregunta, todo lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? ¿O para quién lo hacemos? ¿Queremos vernos nosotros como los todopoderosos, que todo lo puedo, que yo me la rifo con todo? Eso no es para la gloria del Señor. Si yo digo soy cristiano y todo lo que hago lo hago para exaltarme a mí mismo, soy un ególatra. Y si yo lo hago para agarrar admiración o aplauso de los hombres, estoy idolatrando a aquellas personas. Dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 3, todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque de Él recibiréis la recompensa. Pero ponga atención a lo que le digo, hermanos. Usted, cualquier iglesia que usted vaya, usted pregunta, ¿lo que tú haces lo haces para Dios? Y todo el mundo dice que sí. ¿Y quiere que le diga algo? Es mentira. Es mentira. No todo el mundo ha entendido esto. Y créame que no a todo el mundo le interesa esto. Porque cuando nosotros cristianos tomamos la decisión de servir a Dios, obedecer a Dios y honrar a Dios, hay un factor que es determinante en esto. Es morir al yo para que Cristo sea glorificado. Si yo no alcanzo, hermanos, a rendir mi naturaleza a la voluntad de Dios, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo no tengo lo que dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Todo lo que yo vaya a hacer es para ser visto y aplaudido por los hombres. Y todo eso, escúcheme lo que le voy a decir. Delante de los ojos de Dios, eso no vale nada. No vale nada. Entonces, cuando usted haga algo, siempre enfóquese en no ser admirado por los hombres. Mire, nosotros podemos alcanzar esto en la tierra, que la gente nos aplauda. Escúchenme lo que voy a decir. Podemos provocar que la gente nos admire, podemos provocar que la gente nos aplauda, y podemos recibir todo eso acá. ¿Sabe dónde está el problema? El problema es que nos volvemos idólatras al vivir para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Y el otro problema, le voy a decir dónde está. Cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios,
no vamos a recibir nada de Dios porque nada hicimos para Él. Entonces, todo eso es la naturaleza humana la que nos hace daño. Entonces el Señor pone el Espíritu en nosotros para que nosotros podamos hacer exactamente lo que Él quiere que nosotros seamos. Vaya conmigo allá a San Juan para que usted me entienda. 16:5, la gloria se la damos a Jesús, solamente a Él. Amén. Dice ahí la obra del Espíritu Santo, parte de arriba, parte del 4, dice así. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. 5. Pero ahora voy al que me envió. ¿Quién fue el que lo envió? El Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pues tenían a Jesús con ellos. ¿Qué les faltaba? Nada. Nada. Le daba hambre, multiplicaba el pan y los peces. Nada. Estaban tristes, les hablaba y se les consolaba. Nada les faltaban enfermos, nada les faltaba. Estaban cómodos. Pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios no es que usted esté cómodo en el Evangelio. El plan de Dios no es que usted esté cómodo en la iglesia. El plan de Dios es que usted acepte la voluntad de Él para con su vida, así sea incómodo en su vida. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted sea un instrumento del Espíritu Santo para que la gente pueda ver en usted a Jesucristo. Que usted pueda moldear a Jesús, modelar a Jesús. Porque ese es el plan. En Romanos 8:29 es lo que dice. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y ustedes seamos la imagen del Hijo de Dios. Ese es el plan. Una persona que no está, hermano, bajo la guianza del Espíritu Santo, jamás se va a parecer a Jesús. Jamás. Pues usted ve mucha gente, hermanos, que yo soy cristiano, tengo 30 años, yo nací siendo cristiano y toda la cosa es, pues usted los escucha hablar, usted los mira cómo tratan a la gente, hermanos, como si fueran sus peones. Usted los mira haciendo cosas, hermano, y pavoneándose porque predican, porque son líderes. La pregunta es, ¿esa es la naturaleza de Jesús? Si tuviera Jesús aquí, ¿haría lo mismo? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué se hace así? Porque no anda bajo la guianza del Espíritu de Dios, sino bajo la carne. Ellos se entristecieron porque Jesús se iba, pero que Jesús le está dando un mensaje mejor a ellos. Sigamos leyendo. El versículo que sigue, ¿cuál es? El 7, ¿verdad? Amén, hermanos. Ok, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que el asunto ya no era de esta manera, Dios está conmigo, no, ya no era así. El asunto ahora, Dios está en mí. Hay tres cosas que usted debe entender. Primeramente, Dios está por usted. Dios está con usted. Y Dios está en usted. Ponga atención. ¿Por qué Dios está por usted? Porque siempre va a tener enemigos, gente que lo va a querer hacer daño. Gente que lo va a querer apartar de los caminos de Dios. Y toda la gente que acepta a Jesús es lo primero que se encuentra con la familia, amistades. Siempre. Pero Dios está como poderoso gigante ahí para protegerte. Dios está por ti. ¿Qué significa esto? Que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Dios está en ti. ¿Qué significa esto? Que Él va a obrar desde tu corazón para que tú modeles a Cristo. Y para que te parezcas a Jesús y para que los proyectos que Él tiene para contigo los puedas cumplir. ¿Sabe por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces preguntémonos, ¿los planes que Dios tiene para con nosotros como cristianos se han cumplido? Hemos dejado el volante de nuestra vida en la mano del Espíritu Santo para que Él nos guíe a parecer a Jesús. Cuando hablamos, ¿nos parecemos a Jesús?
Cuando pensamos nos parecemos a Jesús. Cuando predicamos o cantamos nos parecemos a Jesús. Cuando vemos al hermano que tropieza nos parecemos a Jesús. Ese es el plan de Dios. Y eso no se va a lograr si andamos bajo la carne y no bajo el Espíritu. Y como le digo, si aceptó a Cristo, según San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, si usted abrió su corazón a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Si no lo abrió, no lo tiene. Y si lo tiene, ¿por qué no le damos el volante de nuestra vida a Él? Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Ahora, tengo al Espíritu Santo en mi vida, ok, pero ¿para quién vivo mi vida? ¿Para la carne? ¿Para el mundo? ¿Para la sociedad? ¿Para los hombres? ¿Para mí? ¿O para Cristo? Porque el plan de Satanás, Señor lo reprenda, es desviarnos de la verdad. Y el plan del Espíritu Santo es guiarnos hacia toda verdad. Usted está en medio. ¿Y qué les dije al principio? ¿Cuál es el factor determinante de todo este enredo, hermano? Su voluntad. Dios es dueño de todo lo que usted ve y de lo que no se ve. Mío es el cielo, la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo fue creado por mí y por mí se sostiene y todo me pertenece a mí. Pero hay algo que no le pertenece a Dios, es tu voluntad. Y si su voluntad está fuera de la verdad, usted nunca va a glorificar a Jesús. Nunca va a hacer lo que Dios le manda hacer. Y es la gran batalla que tenemos. Y se lo dije al inicio. ¿Cuáles son los dos problemas? Nuestra naturaleza humana que nos traiciona. Número 2, escuchamos la palabra de Dios. Y eso es grave, hermano. Créame que es grave. Grave. Porque yo dije esto una vez y téngalo siempre en mente. Nunca deje a Dios con la palabra en su boca. Nunca deje a Dios con sus manos extendidas porque lo va a pagar muy caro. Lo va a pagar muy caro. ¿Cuántos cristianos escuchan la palabra y la entienden y saben? Pero una vez que termina el mensaje, termina la predicación, vuelven otra vez a hacer lo mismo. Y vuelven a mentir. Y vuelven a hablar mal de la gente. Y vuelven a comportarse mal. Y vuelven a decidir sin consultar a Dios. Y vuelven a hacer su voluntad porque se me place hacer. Entonces, ¿dónde está lo que hemos aprendido de Dios? Cristo dijo estas palabras: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si somos cristianos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o la nuestra? ¿Qué estamos haciendo? Ese es el punto que deben prestar atención. Por eso es que usted ve mucha gente en las iglesias, hermanos, que hablan bonitos y dicen cosas bonitas. Pero de nada sirve, hermano, que escuchemos el mensaje de Dios, entendamos el plan de Dios y le damos la espalda a Dios. Cristo fue claro conmigo, con usted y con todo el mundo. Y Jesús dijo: aquel que oye mi palabra y la guarda, dice Jesús, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Pero ¿dónde está el factor? Guardarla. Guardarla. La palabra guardar significa vivirla. Ok, la palabra es para vivirla. La palabra no es para retenerla en la mente, es para vivirla. Y cuando usted hace eso, usted está bajo la guianza del Espíritu Santo. Y todo lo que usted hace es para gloria de mi Señor Jesús. Sigamos leyendo. Dice así, el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Primera cosa que el hombre no puede ser sin el Espíritu Santo. No puede ser salvo. Nadie puede ser salvo sin el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 6 Jesucristo dice estas palabras, hermanos. Dice Jesucristo: nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no lo enviare.
y todo al que el Padre envía, yo no le echo fuera. Y usted sabe quién es la persona que toca nuestros corazones y nos redarguye del pecado y nos lleva a los pies de Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Hay personas, escuche, que dicen ser cristianos, pero no han venido a Jesús por el Espíritu Santo. Un familiar, un amigo, alguien lo llamó, o nació siendo sus padres cristianos, dicen que son cristianos, crecieron en una iglesia, quizás predicando, o en escuela dominical, no sé. Pero mientras el Espíritu Santo no toque tu corazón y te lleve a los pies de Jesucristo, y tú le entregues el corazón a Jesucristo, sencillamente no eres salvo. No eres salvo. El que no tiene a Jesús en el corazón no es salvo. Y te voy a explicar. Hay mucha gente, ustedes los miran en esas campañas que hacen, hermanos. Pasan multitudes de gente, hermano, porque hoy en día está de moda eso, hermano. Se hacen los conciertos, las campañas, un montón de gente. Alguien se quiere bautizar y corre la gente movida por la emoción. Ni siquiera saben lo que es el bautismo. Ni siquiera saben los requisitos para ser bautizado. Y la gente se mueve, hermano, por inercia, ¿no? Está la multitud, ellas van detrás de la gente y ni saben ni por dónde van, hermanos. Porque no les explica. Hay que nacer de nuevo, hay que morir al pecado, hay que morir al hombre viejo, hay que morir al mundo para poder ser bautizado y ser salvo. Hay que aceptar a Cristo. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, quebrantarse delante de Dios. Y eso no lo puede hacer nadie, solamente el Espíritu Santo de Dios. O sea, hay personas que pasan al altar, hermano, oremos por ello, pero son movidos por la emoción. Quizás por el testimonio de alguien, o quizás por la euforia de la gente, el mover de la gente se siente movida y pasa. Pero no es que el Espíritu de Dios esté tocándolo para traerlo a los pies del Señor. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, usted mira cuando el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, hermano, dice la Biblia que Pedro empezó a predicar la palabra de Dios y la gente, toda la gente que estaba ahí, se compungieron de corazón, se quebrantaron de corazón. Y se dieron cuenta de dos cosas: de la maldad que había en ellos y de lo que Cristo podía hacer en sus vidas. ¿Y cuál fue la pregunta que le hicieron a los apóstoles? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados todos vuestros pecados. Escuche bien, arrepentíos y convertidos. Hay personas que pasan al frente, piden perdón, pero no están arrepentidos. Otros piden perdón y no están convertidos a Jesús. ¿Por qué razón? Porque piden perdón y siguen haciendo lo mismo. No han nacido de nuevo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. El hombre no puede ser salvo si el Espíritu Santo no toca y quebranta su corazón. Y hay mucha gente que Dios los ha tocado y los ha quebrantado y se han resistido al Espíritu Santo. Hay otros que el Espíritu no los ha tocado y corren para que oren por ellos. Y cada vez que hay servicio y cada vez que hay una actividad bonita, pasan al frente para aceptar a Jesús. Una vez, 2 veces, 3 veces. Hermano, no es así. No funciona así. Aceptamos a Jesús una vez y ya está. Al menos que nos descarriemos, nos reconciliamos con Él. Pero siempre, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y pasa otra vez. Mire, le dije la otra vez. Tuvimos una persona por acá que fue bautizada 5 veces. Fue bautizado 5 veces. 5 veces. Eso es irresponsabilidad. Eso es falta de temor. Eso es falta de reverencia. Eso es falta de respeto a Dios y a su palabra. Pero ¿por qué hay pastores que hacen eso? Porque no les interesa que la gente sea salvo. Lo que les interesa es tener gente, el bulto en la iglesia, para decir que están bendecidos. Escuche esto, hermano. Cuando Jesús venga, Jesús no viene a levantar gente que viene a la iglesia. Jesús viene a levantar su iglesia. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no se va a ir con Él. Sencillo. Porque es el Espíritu Santo, es el sello de que nosotros somos propiedad de Dios. Somos sellados con el sello del Espíritu Santo porque somos propiedad de Dios. Él pagó el precio. Él nos compró con su sangre. Él pagó el precio en la cruz para que usted y yo seamos propiedad de ellos.
Y si somos de Él, démosle todo a Él. Pero ¿por qué no se lo damos? A ver, ¿por qué le contamos el tiempo a Dios? ¿Por qué cuando llega el pecado al frente no le damos la espalda? ¿Por qué muchas veces nos deleitamos haciendo lo malo y queremos alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas y los objetivos de Dios? Yo les expliqué Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Usted no fue llamado a Jesús para sus propósitos, sino los de Él. Preguntemos, ¿vivimos para propósitos de Él o para propósitos de quién? Porque eso determina quiénes verdaderamente somos, si somos hijos de Dios, si somos salvos o no somos salvos. Porque el que es cristiano, el Espíritu Santo lo guía hacia toda verdad. Léalo ahí en el versículo 13. Mira lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os lo hará saber las cosas que harán de venir. ¿A cuenta? ¿Quién es el que te guía a toda verdad? El Espíritu Santo. Entonces, la persona, escuche bien, que anda bajo la guianza del Espíritu Santo está caminando en la verdad. Caminando en la verdad. La persona que anda bajo la guianza de su carne está caminando en la mentira. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 8 que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hagamos un estudio nosotros. ¿Bajo qué estamos caminando? ¿Qué es lo que nos está guiando a nosotros? Mire, vayamos a Romanos capítulo 8 mientras le digo esto. A mí lo que me preocupa, hermanos, es esto. Me preocupa mucho que usted y yo y nuestras familias vayamos a la presencia de Dios creyéndonosla, que estamos bien, que somos salvos y que vamos a tener vida eterna. Y de pronto nos damos cuenta que no es así. Eso es lo que a mí me interesa de usted. Eso es lo que me interesa. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Otra cosa que el hombre no puede ser sin el Espíritu Santo es que no puede ser hijo de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo, no puede ser un hijo de Dios. Ahora, hay personas que son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo en su vida. Ok, pero ¿dónde está el error de ellos? Se los expliqué al inicio. Viven conforme a la carne y rechazan la palabra de Dios. Ahora escuche, mientras tengan el Espíritu Santo en ellos, siguen siendo hijos de Dios. ¿Okay? El punto donde está, que así como el Espíritu Santo, hermanos, desechó, se apartó de Saúl, cuando nosotros los cristianos empezamos a desechar la voz de Dios y empezamos a desechar la voluntad de Dios y empezamos a pecar abiertamente, llega un tiempo de que el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Es lo que la gente llama descarriado, alguien que está fuera del redil de Dios. Y esa persona, aunque fue hijo de Dios, la Biblia le llama hijos de ira. Hijos de ira. Y sobre de ellos vendrá la ira de Dios. ¿Por qué? Porque menospreciaron el sacrificio de Jesús, pisotearon la sangre del pacto, tuvieron por inmunda la sangre del pacto, hicieron afrenta al Espíritu de verdad. Léalo en Hebreos capítulo 10 versículo 26 en adelante. Después de haber gustado el don celestial, después de haber sido salvo, si pecáremos deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de los que han ¿se da cuenta cómo estás? Una persona que ya conoce la verdad, que ya la sabe, hasta la haya predicado como me ha tocado a mí, pero sin embargo todavía sigo viviendo bajo los rudimentos del mundo. Todavía es el mundo el que me mueve el piso.
Todavía es mi carne la que me mueve mi voluntad. El orgullo, la arrogancia, la exaltación, la vanagloria, la soberbia. Si es eso lo que me mueve todavía, sencillamente no estoy bajo la guianza del Espíritu Santo. Y con el tiempo, el Espíritu sale. Y hay mucha gente que todavía siguen predicando y Dios se apartó de ellos hace rato. Mire, cuando el Espíritu Santo se apartó de Saúl, Saúl seguía siendo rey. Era un rey sin Dios. ¿Sí? Usted puede ser pastor, pero puede ser un pastor sin Dios, sin el Espíritu Santo. ¿Por qué la gente anda transgiversando las Escrituras? ¿Por qué a la gente no le gusta decir la verdad ni le gusta escuchar la verdad? Porque la verdad no está en ellos. La verdad es Cristo mismo. Y quien nos guía hacia toda verdad es el Espíritu Santo. Si la Biblia dice que es blanco, es blanco. Usted y yo, aunque seamos daltónicos o tengamos anteojos, no deja de ser blanco. Blanco es blanco, negro es negro. Así es el plan de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, aún sabiendo las Escrituras, dicen un montón de mentiras? Y mienten, hermano, abiertamente, y la gente cree ese montón de mentiras. Usted escuchaba esas palabras, ay, que así me dijo Dios, y que dice el Señor. ¿Usted ha escuchado eso? Es una competencia, a ver quién profetiza más, hermano. En el momento que una persona usa el nombre de Dios en vano para mentir, ¿tú crees que esa persona tiene a Dios en su corazón? Hay un espíritu de mentira en ellos, porque el que dijo de Dios no solamente cree la verdad, camina en la verdad y dice la verdad. Y cuando es Dios, esto es lo que dice Dios. Y si eso no se cumple, pues Dios no ha hablado. Tiene temor. La gente habla, hermano, porque les encanta llamar la atención. Hoy están llenas las iglesias de eso. A mí me han dado más profecía que Apocalipsis, hermano. No tiene idea, hermano. Vale. Un montón de gente que oraba por mí, que así dice el Señor, y Dios te va a llevar a las naciones. No he salido de Redding, hermano. ¿Usted cree yo le voy a creer ese cuento, hermano? La otra vez estaban en una iglesia por ahí enseñando a profetizar. Una persona ahí ya autollamado apóstol. El apóstol no existen hoy. Y agarró 2 personas y les tapó los ojos. Y profetízale a una hermana. Y así dice el Señor, Dios tiene preparado una virgen, una niña para ti, para que te acompañe en todo lo... Le estaba diciendo a un hermano de 80 años. ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? Eso es jugar con Dios. Y eso se ve mucho en las iglesias. Y a la gente les encanta eso y cree que eso es poder de Dios. Están llenas las iglesias de eso. Si la Biblia no dice lo que dice, no es de Dios. Es muy simple, hermano. El apóstol Pedro habla, primera de Pedro 4, 10 y 11. Si alguno te habla, que te hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno te ministra, que te ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué está pasando en los púlpitos? La gente está, hermano, trayendo fuego extraño al altar. Unos rituales todos feos aquí, que traiga su petición y vamos a quemarla ahí en un calderito para que Dios escuche. ¿Quién dice eso, que eso es bíblico? ¿Quién dice eso, que eso es bíblico? Eso parece ceremonia de espiritista, esa cosa, hermano. Lo que Jesús le dijo a usted y a mí es: todo lo que pidieres al Padre en oración en mi nombre, yo lo haré para que mi Padre fuera glorificado. Él no me dijo escríbele en un papel y quémala ahí para que no dice eso. Y eso, mire, y eso solamente es una de tantas miles cosas que hacen en las iglesias, hermano. Y eso no está en la Biblia. Cuando usted vaya a hacer algo, dígale, ¿está en la Biblia eso? ¿Usted ha escuchado esa palabra? Yo decreto. ¿Usted ha escuchado en la Biblia que hay que orar decretando? ¿Alguien ha leído eso? Dígame, alguien. Por favor, corríjame. Corríjame. No. Jesús dice, cuando vayas a orar, vete a tu aposento, allá en lo secreto, ora a Dios en lo secreto y Dios te va a recompensar en público. Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Dónde dice decreto? Usted escucha tanta barbaridad la gente hoy en día. ¿Usted cree que son personas que están bajo la guianza del Espíritu Santo? ¿Y sabe cuál es el gran problema de todo esto? Que mucha gente en las iglesias están diciendo amén a eso.
Le dicen amén a eso y no está en la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Pero cuando llega alguien y predica la palabra de Dios, usted los ve haciendo fuchi. Oh, hermanos, la verdad hacen cara, por la mentira pegan brinco y saltan amén. Entonces, ¿es el Espíritu Santo ese? El Espíritu te guía hacia toda verdad, no la mentira. Presta atención. ¿Y la verdad cuál es? Es la palabra de Dios. La palabra que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son verdad. Es la palabra de Dios. Mire, leamos ahí Romanos 8:9. Damos la gloria a Jesucristo. Amén, hermanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuche que le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia, no le habla al que está afuera, al que está dentro. Si es que el Espíritu muere en ustedes, y si alguna no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, si estamos hablando con la iglesia, pongan cuidado, ¿entendemos que todos somos cristianos? ¿O no? Si estamos hablando con la iglesia, ¿entendemos que tenemos el Espíritu Santo? Pero Pablo aquí les dice, oye, hombre, si es que el Espíritu está en ustedes, y si no está en ustedes, no es de Cristo. Y hablaba con la iglesia. Porque hay gente que está en la iglesia y el Espíritu de Dios no es que gobierna su vida, hermanos. No están bajo la guianza del Espíritu Santo. Leamos el versículo 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Ok, ¿quién lo guía a usted? ¿Quién es? No, seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Quién es el que me guía en mis sentimientos? Mis palabras cuando hablo, mis ojos cuando estoy viendo televisión, cualquier cosa. ¿Quién guía mi voluntad, mis decisiones? ¿Quién es? ¿Es el Espíritu de Dios? Tenemos que mostrar con nuestras obras que es el Espíritu de Dios. Les voy a decir por qué. Porque el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Se lo voy a traducir. Una persona que tiene el Espíritu de Dios en su corazón y camina bajo la guianza del Espíritu Santo, usted le mira los frutos, son agradables. Agradables. Amabilidad, cortesía, respeto, honradez, sencillez, nobleza, humildad. Usted lo nota luego. Lo nota. Pero el árbol malo, usted lo ve enojado, resentido, malcriado, grosero, mal hablado, envidioso, celoso, avaro, codicioso, manipulador. No terminamos. No terminamos. Entonces, ese es el punto que estamos hablando acá. El que está bajo la guianza del Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, hombre, mostramos el carácter de Dios. Vamos a fallar, pero mire, vamos a notar en la persona la intención, el deseo de decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, voy a cambiar esto. Y vamos cambiando. Pero si yo sigo lo mismo y donde quiera que vaya voy lastimando a la gente, al final a todo el mundo, y pues, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? El versículo que sigue, el de 15, estamos orando, ¿me ayuda, hermano? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Claro. Simple. Ahora, la pregunta es esto. Mientras usted va buscando ahí en 1 Corintios 3:16, la pregunta es esta. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo puede usted darse cuenta que una persona es cristiana? Yo sé lo que me va a decir. Por sus frutos los conoceréis. Yo sé lo que me va a decir. Su manera de vestir. Right. Yo sé lo que me va a decir. La manera como trata a las personas. La manera como resuelve los problemas. La manera de cómo habla de las personas. Cómo sirve. Luego se nota el que es cristiano y el que no lo es. El que es cristiano siempre promueve la unidad y la armonía y la paz en la iglesia. Grábete siempre eso. El que promueve división, contienda, se lo voy a traducir en español para que me entienda. El que anda amarrando navaja
y echando a pelear a los hermanos, ese no tiene el Espíritu de Dios, ese no es cristiano, hermano. ¿Cómo me dices que eres hijo de Dios y echas a pelear a tus hermanos? A ver, explíqueme eso. Y la otra pregunta, ¿hay gente así en las iglesias? Muchacho, hermano. Yo tengo 23 años de ser pastor y es el problema más grande que tenemos en las iglesias. Ese problema. Dice Mateo capítulo 5 versículo 9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, ponga atención, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El pacificador es aquel, hermano, mira, oremos por esa persona, gloria a Dios, entiéndelo. Mira, una vez estaba yo en una iglesia y había una hermana que llegaba siempre tarde los viernes, pero llegaba. Y una vez llegó la hermana y entró corriendo y había una hermana y dice: oye, ¿por qué esa hermana siempre llega tarde a la iglesia? Y le dije: mira, hermano, si usted estuviera en el lugar de esa hermana que llega a las 6 de la tarde a su casa del trabajo y tiene que preparar a sus hijos y luego venirse a la iglesia hasta sin cenar, usted le entendería a esa hermana que por qué llega tarde. Es mejor entender a las personas que por qué llegan tardes, porque uno no sabe. Mire, mi hermana Araeli viene desde Red Bluff, no sabemos. Mis hermanos vienen desde Witt, o sea que estamos hablando de 76 millas. ¿Se da cuenta? Se tienen que levantar muy temprano para estar acá. Entonces hay que entender esas cosas. Pero si yo le he dicho: no, que la hermana, no, esa hermana no le gusta. ¿Usted cree que hubiera sido de Dios eso? Cuando alguien llegue a ti y toque a tu puerta a hablarte mal de un hermano, páralo en seco. Y cuídate, porque así como te lleva de una persona, también va a llevar de ti hacia otra. Se acaban los amenes y eso me encanta a mí. Timoteo, 1 Corintios 3:16. Damos la gloria a Jesús. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede ser templo del Dios. ¿Qué significa? No puede ser, Dios no puede habitar en él, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es lo que dice aquí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, ahí va, es que siempre trae lo bueno. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cómo se destruye el templo de Dios? Le voy a decir cómo: permitiendo que espíritus de las tinieblas lo controlen a usted. Y número 2, siendo partícipe directa o indirectamente de la división y el quebrantamiento de las iglesias. Sí, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Si yo lo corro a usted de la iglesia, o yo provoco correrlo a usted, la Biblia le llama mutilador del cuerpo de Cristo, porque usted es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Entiende eso? Pues es que uno tener muchísimo cuidado, hermanos, con lo que hace, porque puede traer destrucción al templo de Dios. Y dice ahí que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. No solamente cuídese a sí mismo como el templo de Dios, sino cuide la iglesia como el templo de Dios. Ese es el trabajo de nosotros: cuidar, ayudar en el crecimiento de la iglesia, en la unidad, en la armonía, el compañerismo. Ese es el plan de Dios, hermanos. Ese es el plan de Dios. Entonces una persona que está bajo la guianza del Espíritu Santo, escuche bien, sabe sumar y sabe multiplicar. El que no está bajo la guianza del Espíritu Santo solo sabe restar y dividir, no aprendió nada más. Y ese es el objetivo, hermano, de hacer y hacer y hacer. Y todo eso con el tiempo, hermano, tiene sus consecuencias. Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia es otra cosa. Pero una persona que no haya abierto su corazón a Jesucristo no puede ser templo del Espíritu Santo. Y terminamos en Hechos capítulo 1, hermanos. Ya vamos a terminar porque ya, pues dijo el hermano Ángel que me iba a desquitar.
Y pues de esta manera hay que desquitarnos. 1:8. El otro asunto que no se puede ser sin el Espíritu Santo es ser testigo eficaz de Cristo. Hechos 1:8. Ahí vamos a terminar, hermano. Hay muchas cosas más, pero vamos a terminar ahí. Dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué cree usted que hay personas que no pueden evangelizar y no pueden dar testimonio de Jesús? Porque el Espíritu no está en ellos. Se lo voy a decir cómo es la vida de nosotros. Usted mira esos bombillos. ¿Bombillos son, verdad, o focos? ¿Qué son esos? Focos. Bujillas. Es que yo soy nicaragüense, soy mocho. Usted tiene que ponerse las pilas para traducirme, hermano. Somos como esos focos. Mire, si nosotros vamos allá y bajamos el switch, ¿qué pasa? Se apaga. ¿Sabe qué es la corriente eléctrica, hermanos, en la vida de nosotros? Es el Espíritu Santo. Cualquier persona que está conectada al Espíritu Santo, escuche, es luz en las tinieblas. Hay muchos cristianos que están fundidos hace rato, hermano. Están más fundidos, hermano, que ya no es por dónde darle. Sí, ya a la gente no le cree ni el persinado, hermano. Y como ya no les creen el persinado, ya ni siquiera invitan a la gente a la iglesia, porque ya no les creen, ni la familia le cree ya. ¿Ese es cristiano? ¿Really? No, hombre, ¿qué va? El Espíritu Santo trae poder a nuestra vida. La palabra poder en el griego es dinamei. Y la palabra dinamei viene de dínamo. El dínamo es generador de corrientes. Para que seamos luz necesitamos corriente, pero no la corriente artificial, sino la corriente del Espíritu Santo. Y la palabra testigo se traduce como mártir. ¿Sabe qué es un mártir? Es una persona que está dispuesta, preparada y disponible, si es posible, hasta morir por la causa de Jesús. Hacer lo que tenemos que hacer para que Cristo sea glorificado. Hacer lo que tenemos que hacer para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y comportarnos como Cristo. Eso es ser testigo eficaz de Jesús. Y nadie puede ser testigo eficaz de Jesús en la carne. No. ¿Sabe cómo le llaman a los testigos de la carne? Religiosos. Otros le llaman fariseos. No sé cómo le llaman otros. Pero el que anda bajo el Espíritu Santo es un testigo eficaz de Cristo, es un cristiano en todo su derecho. Y donde quiera que usted vaya, dice la gente, mira, ese es cristiano. Cuando tú estás, ay, Dios le bendiga, buenos días, amable, cortés con la persona. Porque le voy a explicar, hermano, el hecho de que usted y yo tengamos momentos difíciles, eso no quita que el Espíritu Santo nos haga ser cortés con las personas. Usted puede ver personas, hermanos, que quizás a usted lo lastimaron. Yo veo muchos. Y yo voy, Dios te bendiga, ¿cómo está? Yo lo saludo. Dios le bendiga, ¿cómo está? Yo lo saludo. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Simple. Pero si yo estuviera en la carne, hermano, yo voy y mire, se lo aseguro, así como le escucha de destrozado y feo, yo voy y le boto a la puerta y nos fajamos adentro. Oh, sí, hermano, yo sin Cristo, muchacho, fíjate. Gracias a Dios por la misericordia de Dios, hermano, y porque he entendido eso y es lo que me conviene a mí. Pero si yo tocara ir a cobrarle todo lo que me han hecho, muchacho, fíjate, se queda rueda y sin nada, hermano. Pero ¿qué hago, Padre? Yo los perdono, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Es más, le estoy pidiendo a Dios que me dé el honor de poder ayudar y servir a esas personas. Y si Dios me los pone en el camino para ayudar, aquí están mis manos para ayudar. Porque eso es lo que he aprendido yo de Jesucristo. No pagar mal por mal, bendecir al que te persigue, maldecir o orar por el que te maldice, hacer el bien que te hace. Eso es lo que Dios me ha enseñado a mí. Ahora, tenemos momentos, hermanos, de que salimos indispuestos todos, hermanos. Hay momentos, como dicen ahí en el mundo,
nos levantamos con el pie izquierdo, hermano. A todos. Pues la pregunta es, ¿qué culpa tiene la gente? Levantarse con el pie derecho, hombre. Claro. Pero aunque tu humanidad te da ganas de... Te lo quiero agarrar y hacerlo. Porque da gana, hermano. Sí da gana. Ya a veces quiero agarrar a Mano Ángel y colgarlo, pues no puedo. No he hallado un árbol donde colgarlo. Pero sabe, hermano, aunque tengamos eso, Padre, yo lo bendigo. Guárdalo a mi hermano allá donde anda. Aleluya, gloria a Dios. Porque esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia. No, yo digo eso porque el hermano es mi amigo y lo quiero mucho por eso. Pues no voy a hacer eso jamás con nadie. Pero el punto de todo esto es, hermano, cuando estás bajo la guianza del Espíritu, te comportas como Cristo. De la manera como Cristo te entiende, te sostiene, te perdona, te ayuda, así también lo haces tú. Entonces pensemos, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos? Si tenemos al Espíritu de Dios, hermanos, dice Gálatas capítulo 5, andemos en el Espíritu de Dios. Deje que el Espíritu lo gobierne. Empecemos a trabajar. Yo le he dicho muchísimas veces esto, hermano. El mayor problema que tenemos nosotros, grábeselo, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Entonces, cuando alguien anda culpando, no, es que en la iglesia allí el hermano Miguel no me saludó. No sé. Pero vaya, salúdelo usted, hermano, hombre. ¿Sí entiende? Son cosas, hermanos, que hay personas que se han ido de la iglesia y le voy a decir por qué se han ido. Se han ido porque estaban esperando nomás algo, una cosita para un pretexto para irse. Porque le voy a explicar algo. Cuando una persona se va, ya tenía en su corazón meses atrás para irse. El que se va a quedar y el que se va a ir va a esperar nomás que llueva para ya no venir. Hermanos, son cosas infantiles de la vida. Ahí le encargo 2 de Corintios capítulo 11. Lea 2 de Corintios 11, todo lo que pasó Pablo, y Pablo siguió para adelante. El cristiano camina hacia adelante, y le echa para adelante, y le echa para adelante, y le echa para adelante. Te levanta cada día, es una nueva experiencia, a orar, a perdonar, a bendecir. Hoy lo voy a hacer diferente, Señor, ayúdame, dame fuerza, dame temor, dame humildad, ayúdame. Es todos los días, constante, todos los días. Y esto no se acaba hasta que se acaba. Amén. Dele aplauso a Jesús. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos.